Bienvenidos. Hay lugares interesantes para nosotros, pero hay otros seres también que tienen sus lugares donde tal vez habitan o se sienten bien estando. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto y de otros temas más aquí en Contacto con el Cosmos. Hoy con Rafael Calderón, investigador del fenómeno OVNI y parte del grupo Rama, con el tema Contacto con Ecuador. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte acá con nosotros. Muy buenas noches, Ariel. Qué gusto saludarte. Pues realmente es un placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores. Claro que sí, un placer de verdad tenerte a ti. Bueno, vamos a hablar de un tema que es relativamente conocido ahora, pero poca gente, estoy seguro, ha visto videos y demás, aun cuando muchos están en YouTube, pero quería hoy traer el tema de los tallos. Cuéntanos un poquito de la historia de los tallos y también cuando tengas a bien nos vas mostrando algunos de los videos para ver esas cosas impresionantes o esos seres, si se quiere, esas cosas que se ven allí, pero también esos seres que vemos ahí en un lugar que es tan peligroso y riesgoso, inclusive para bajar, llegar y accesar a ese lugar, o al corazón del Sí. mismo, más bien. Dime. Bueno, muchísimo gusto, Ariel. Pues te comento que empecé en estos temas del fenómeno ovni porque mi padre tuvo una experiencia de ver un ovni cuando era adolescente. Yo no había nacido y pues él estaba ahí con un grupo de amigos en un estadio en una ciudad aquí del centro del Ecuador, y al salir del estadio de fútbol vieron aparecer un objeto lleno de luces, metálico, que se posó sobre el grupo unos 80 metros. La gente sintió pánico, muchísima gente lo vio, pero mi padre se quedó debajo de este objeto y de alguna manera es como que decía, llévenme o súbame, algo así. O sea, es lo que se le inspiró. Y esta experiencia mi padre lo marcó, pero no tienes idea, de una forma increíble, y él comenzó a investigar. Y nosotros, junto con mis hermanos, comenzamos a escuchar esta historia de mi padre y leíamos sus investigaciones, escuchábamos los temas que él comenzó a su manera a investigar. Y fue que pues hasta cuando cumplí 18 años que me enteré de que en el Perú había un grupo de personas que estaban viviendo experiencias de contacto extraterrestre. Y como yo tenía esa amplitud mental, por lo que mi padre vivió, entonces me interesó muchísimo, así que viajamos a la ciudad de Piura en el año 88, con un grupo de ecuatorianos, y conocimos al famoso contactado Sixto Paz Wells, quien realmente nos dejó impactados, nos dejó muy motivados por la experiencia que él había vivido, porque junto con un grupo de personas en el año 74 había iniciado una experiencia de contacto con seres extraterrestres allá en el Perú. Entonces, cuando escuchamos esta información, y no solo era la historia de Sixto, sino era la historia de un sinnúmero de personas que habían vivido esta experiencia. Entonces, Sixto nos dijo, miren chicos, no crean absolutamente nada, vengan y vivan sus propias experiencias. Y bueno, de eso ha pasado ya 36 años, fíjate tú, y efectivamente nosotros intentamos replicar las experiencias que ellos vivieron en el Perú acá en el Ecuador. Y fue muy interesante porque al poco tiempo que ya empezó el grupo Rama aquí en nuestro país, a través de los mensajes que se reciben de estos seres, porque el grupo justamente es un grupo de contacto. Es un grupo de contacto con el cosmos, con estos seres del espacio que están visitándonos desde tiempos inmemorables y que hoy en día están volviendo, ¿no? Preocupados un poco por el avance tecnológico que hemos tenido los seres humanos. Por un lado, estamos jugando ya no con espadas ni con pistolitas, sino con energías muy fuertes como la energía nuclear. Habíamos puesto en riesgo nuestra propia supervivencia, así que esto a ellos los preocupaba muchísimo. Y por otro lado, porque estamos viviendo una época donde es necesario que el ser humano tenga acceso a un conocimiento, a una información que ha sido, de alguna manera olvidada, de alguna manera, perdida. Vivimos una suerte de amnesia, y es necesario que tengamos acceso a un conocimiento que las religiones conocen, que los gobiernos también, pero que han escondido la humanidad, y que habla de nuestros orígenes, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, estos grupos de contacto justamente trabajan en eso. Y pues la comunicación con ellos es a través de la telepatía, ¿no? Es una facultad de poder conectar nuestra mente con estos seres del cosmos. Y en los primeros mensajes que se recibieron acá en el Ecuador,
pues justamente estos seres hablaban de que existían ciudades intraterrenas en el interior de la Tierra. O sea que nuestro mundo en la corteza no es hueco, sino que más bien existe una serie de túneles y galerías que fueron construidos hace miles de años, ¿no? Y que ahí existirían ciudades donde se guardan archivos del conocimiento humano. Y que existiría un grupo de seres viviendo ahí al interior de este mundo subterráneo, conocido como la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, hablando esotéricamente. Ya famosos investigadores en el pasado hablaban de este mundo intraterreno como, diríamos, Madame Blavatsky en sus libros mencionaba acerca de la Hermandad Blanca y los mundos intraterrenos. El propio Nicolás Roerich, el famoso escultor ruso, que también hablaba de este mundo subterráneo. Entonces, eh, estos seres también mencionan en sus contactos que existe este mundo subterráneo, que el origen del mundo subterráneo estaría hace unos 7.000, 8.000 años de antigüedad y que serían un grupo de extraterrestres que vinieron hace 8.000 años a nuestro mundo y descendieron en el desierto del Gobi en la Mongolia. Y ahí con su tecnología fundaron ciudades intraterrenas ahí en el interior de la Tierra y con su tecnología abrieron túneles y galerías que atraviesan todo el planeta. Esta ciudad intraterrena se conoce como Shambhala. Cuando tú estudias un poco el misticismo, la espiritualidad del Asia, a los lamas tibetanos les consulta sobre Shambhala y ellos hablan del lugar de la luz, donde moran los Mahatmas, donde moran los seres espirituales o los seres superiores, ¿no? Con una espiritualidad superior, como lo decía Mahatma Gandhi, que por eso se le decía Mahatma, por ejemplo. Así es. Entonces, abrieron túneles y galerías y este entramado de túneles y galerías que atraviesan todo el planeta fueron guardando ahí archivos del conocimiento humano, la historia perdida de la humanidad, a esperas que en algún día la humanidad llegue a un proceso de madurez, de avance espiritual y pueda tener acceso a esta información. Entonces, esta sería la primera generación de la Hermandad Blanca. La segunda generación de la Hermandad Blanca sería pues un grupo de sobrevivientes de la Atlántida, atlantes que lograron sobrevivir, como Tot el Atlante o el propio el mago Merlín también fue un Atlante. Y perdona, antes de que pasemos a algo más, para que por favor retengas ahí, digamos, la información que nos vienes llevando para que continúes con ella. ¿Cómo es que se guarda o cómo es que han venido guardando? Porque se habla de una biblioteca metálica, si no me equivoco. ¿Cómo se ha venido guardando la información? Cuéntanos un poco de eso que también me parece muy interesante. Bueno, ellos son conscientes de que todo lo que sucede en nuestro mundo se va grabando en una zona del planeta que se llama el cinturón de Van Allen. Esotéricamente se conoce como el registro akáshico. Entonces, esa es una suerte de cinturón magnético de la Tierra donde se graba todo lo que sucede y tú puedes tener acceso a esa información. Pero en este tiempo, ese cinturón magnético producto de energías que están llegando por el fin de un ciclo cósmico desde el centro de la galaxia, han hecho que este cinturón magnético entre en crisis, en colapso y se pueda perder esa información. Entonces ellos hicieron una suerte de backup, una suerte de respaldos. Toda esa información del registro akáshico lo guardaron en, ¿cómo se llama? En planchas metálicas y también en esferas de cristal, donde guardaron la historia de la humanidad. O sea, digámoslo así, podríamos hablar de que el registro akáshico es la parte, como bien nos dices, esotérica, y esta otra es entonces la parte física de este backup de la misma historia, por supuesto. Así es. Entonces, tú puedes ver que estos, digamos, planchas metálicas son de alguna manera muy parecidos a los neumas del canto gregoriano, de tal manera que no se leería, sino se cantaría. Y ese cantar te haría o te permitiría entrar en contacto con esta información. Muy interesante. Bueno, hablamos de una frecuencia vibratoria en particular, entonces. Así es entrar en un estado de conciencia donde tú te sincronizas con el registro akáshico. Entonces, y no solo fueron guardando conocimientos, sino también
todo lo que perteneció, o objetos que pertenecieron a civilizaciones que desaparecieron en el pasado, como por ejemplo la Atlántida, la Lemuria y otras civilizaciones que lograron altos niveles de desarrollo y se destruyeron. Y toda esa tecnología, todo ese conocimiento se ha ido guardando en este mundo subterráneo. Entonces, uno de los objetivos que tienen estos seres del espacio al venir y contactar con nosotros, es justamente llevarlos a lugares donde se tenga acceso a esta información, a este conocimiento, a estos objetos. Y curiosamente, una de las entradas a ese lugar es justamente aquí en el Ecuador, un lugar llamado la Cueva de los Tallos. Entonces, Y perdona, por cierto, me recuerda esto que hay películas como Superman de los setentas que hablaban de que acerca de que se podía guardar la información cuando él quería hablar con sus padres, visitaba una cueva o iba a un lugar lejano donde había un montón de cristales donde se guardaba la información, inclusive el registro vocal, o sea, podía hablar con sus padres. Me acabas de recordar eso ahorita que estamos hablando. sí, sí, curiosamente hay algunas películas que han sido inspiradas sobre hechos reales como para que la humanidad vaya teniendo acceso a toda esta información. Otra de esas películas es, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Donde efectivamente, cuando le preguntaron a George Lucas de dónde sacó tanta información, tanto conocimiento, tanta, diríamos, imaginación para hacer la Guerra de las Galaxias, él dijo que estuvo trabajando con un grupo de alquimia y de misticismo y que comenzaron a leer libros antiguos de la India donde se hablan de batallas épicas, el Ramayana, el Mahabharata, hablan sobre estas guerras, sobre estos conflictos que se dieron en el cielo, ¿no? Entonces, se utiliza mucho esta forma para ilustrarnos y para llevarnos a un conocimiento que ha sido real. Pero Entonces, también, ahora que decías esto, perdona que te vuelva a interrumpir, también vemos en la Guerra de las Galaxias cómo hay una gran variedad, que eso me gustaría que lo hablemos en algún momento, una gran variedad de razas en fuera de la Tierra, digámoslo así, ¿no? Bueno, fuera de la así Tierra, es. que son extraterrestres, pero bueno, nos hablas de seres intraterrenos también, ¿no? Así es, mira, en esta experiencia de contacto nosotros hemos ido recibiendo mucha información acerca del origen de estas razas, desde cuándo vienen, por qué están aquí, qué es lo que piensan de nosotros, qué piensan de Dios, etcétera, ¿no? Entonces son aproximadamente 60 civilizaciones que están visitando la Tierra. ¿No? De estas 60 civilizaciones, 5 no tendrían tan buenas intenciones y esas otras 55 pues estarían alineadas o nos estarían cuidando, nos estarían de alguna manera guiando. Entonces, existen seres de todo tipo, de toda forma, pero los que procuran tener un contacto más directo con la humanidad son aquellos que se parecen más a nosotros. Lógicamente, si viniera alguien que es distinto, pensaríamos que puede ser malo o que nos puede hacer daño y nos daría miedo y nos daría temor. Entonces, los que son más parecidos a nosotros son los que intentan el contacto. Pero existen seres humanoides, ¿no? Unos muy altos, unos muy pequeños, otros medianos, pero también existen seres, este, seres como se llama, muy diferentes a nosotros, seres antropomorfos que tienen, por ejemplo, de alguna manera un cuerpo físico, pero sus caras, sus cabezas se pertenecerían a otras razas, como por ejemplo seres aviares, parecidos a aves, muy similares a los que hemos visto en la mitología egipcia, estos seres con cabeza de halcones, como Horus o como Tot. También tenemos, por ejemplo, seres felinoides, donde, como se llama, seres que se parecen a felinos, otros, por ejemplo, seres muy parecidos a insectos, reptiloides, anfibios, o sea, de todo un poco, o sea, de todo en el universo existe aquí, pues, en la Tierra, ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno, imagínate, vamos a, en otro momento espero que podamos hablar un poco más a fondo de todos ellos, porque esto es realmente fascinante, y poder entender que son parte de, porque por algún tiempo algunas personas han creído que solo nosotros existimos
La verdad que eso es engañarse y a lo grande. Pero bueno, tienes por allí también unos videos. Luego, si quieres, nos puedes seguir hablando porque hablabas de la Hermandad Blanca, nos estabas hablando de Merlín, a quien conocemos como el Mago Merlín en las historias, y otros más. ¿Qué más nos tienes que decir al respecto para que pasemos a los videos, por favor? Bueno, como te decía al principio, estos seres nos invitaron a visitar un lugar muy especial en el Ecuador, donde manifestaban de que existiría un ingreso a este mundo subterráneo y donde habría ciudades intraterrenas con representantes de la Hermandad Blanca aquí, justamente en nuestro país, en el Ecuador. Entonces, pero primero, antes de ir a este lugar, nos dijeron que investiguemos el lugar y el momento que investigamos, nos topamos con la increíble noticia de que este lugar era mundialmente conocido y famoso, ya que en la década de los años 60, el investigador húngaro-argentino llamado Juan Moritz había ingresado a las cavernas y había, según mucha información que encontramos, manifestado de que en el interior de las cavernas existiría una civilización viviendo en el interior de estas cuevas y que esta civilización estaría custodiando una biblioteca metálica donde estaría la verdadera historia de la humanidad. Como tú puedes escuchar, esta información calzaba a la perfección con lo que nosotros habíamos recibido en nuestra experiencia de contacto. Entonces, el momento que fuimos nosotros a la cueva, pues primero nos llevamos una gran sorpresa al descubrir de que son cuevas gigantescas, enormes, que existen muchas entradas a este lugar y que efectivamente ahí en el interior de la Tierra existía algo extraordinario, algo increíble. Nuestra primera vez que fuimos a la cueva fue en el año 93, después estuvimos en el año 2000, en el 2002. Los primeros viajes fueron más de reconocimiento, más de sentir, de percibir lo que había en el lugar, pero ya fue en el año 2002 donde nos dijeron que por primera vez nos quedemos 3 días, en los mensajes que recibimos, nos quedemos 3 días en el interior de las cuevas porque íbamos a tener un contacto físico con los guardianes del lugar, físico con los guardianes del lugar. Entonces fuimos 7 personas de varios países, de Argentina, de Perú, de Ecuador, y pues al segundo día, mientras hacíamos un trabajo de meditación y de sensibilización, alguien gritó, miren qué es eso, y vimos aparecer una esferita luminosa que en un principio confundimos con una luciérnaga, pero en el interior de este mundo subterráneo, que más o menos tú desciendes unos 100 metros, pues nunca habíamos visto algo, una luciérnaga o algo así. Inclusive ahí estaba con nosotros un shuar, que es una de las indígenas que viven ahí en las cuevas, llamado José San, y yo le pregunté, oye, José, tú que has nacido aquí, ¿alguna vez viste este objeto? Me dijo, no, nunca vi algo así. Y los chicos me preguntaban a mí, tú que has venido antes, ¿habías visto algo así? Y no podía identificar qué era. Era una esferita luminosa, ¿no? Más o menos de unos 15 centímetros, que comenzó a interactuar con nosotros, tenía una suerte de autonomía y nosotros no comprendíamos de qué era este fenómeno, ¿no? Así que finalmente desapareció y hace una segunda aparición cuando una parte del grupo se separa y fuimos a recorrer las cavernas que tienen más o menos unos 5 kilómetros de profundidad y un grupo se quedó pequeño y el rato que nosotros regresamos de la excursión estaban en shock porque nuevamente había aparecido esta esfera luminosa y pues había interactuado de una forma ya más directa con nuestros compañeros, ¿no? Entonces comenzamos a comprender que esta era de alguna manera una suerte de entidad que estaba viviendo ahí y que tal vez eran estos guardianes que nos decían los mensajes que íbamos a tener contacto. Así que profundizamos nuestro trabajo de sensibilización y recibimos una comunicación donde ellos efectivamente nos decían que son los guardianes del lugar y lo que estábamos viendo eran sus esencias. Son un grupo de seres que no pertenecen a nuestro mundo y que son seres de energía, o sea, no tienen forma. Así como hablábamos de que existe de todo el universo seres de diferentes tamaños y formas, asimismo existen seres que ya no tienen corporeidad, sino que son de energía y pueden tomar la forma que ellos quieran. Pueden tomar la forma de un animal, de un jaguar, de una serpiente, de un ave o de una cascada. O sea, pueden tomar múltiples formas. Los indígenas Shuar que habitan ahí en esa zona, a este fenómeno les llaman Arutam. Arutam vive en las cavernas, vive en las cascadas, vive en los ríos
y puede tomar la forma que él quiera, la forma de jaguar, la forma de serpiente, etcétera. Entonces, estos seres nos dijeron que efectivamente esta biblioteca metálica que Juan Morris denunció inclusive en una acta pública aquí en el Ecuador, él afirma haber encontrado este tesoro y dice que él es el descubridor, ¿no? Aquí en nuestro país, pues efectivamente esta biblioteca existe, este conocimiento existe ahí y que ellos custodian esta información y que lo más valioso de la cueva no son las planchas metálicas, que de alguna forma se conocían algunas ya que los indios Shuar afirmaban sacar estas planchas del interior de las cavernas y le vendían a un padre ahí en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, padre salesiano llamado el Padre Crespi, y él hizo un museo con unas, digamos, planchas metálicas fascinantes que tenían imágenes sumerias, acadias, egipcias, babilónicas, y todas encontradas aquí en cuevas en el Ecuador. Fíjate tú lo curioso, ¿no? Entonces, lo más valioso decía este ser que contactó con nosotros era no las planchas metálicas ni los signos grabados, sino la información que contiene esas planchas. Según Juan Mores, en una declaración que hace a la revista Vistazo de Ecuador, dice que en la Cueva de los Tallos está guardada los últimos 250 millones de años de historia de la humanidad. O sea, estás hablando de un montón de tiempo y que pues uno puede conectar con esa información. Finalmente, este ser nos dijo que esta información, había llegado el tiempo de que se ha entregado a la humanidad, porque en esta información primero se habla de nuestros orígenes, pero también una íntima relación que tiene el ser humano con seres de las estrellas. ¿Qué significa esto? Que en determinado momento estos seres han venido a visitar nuestro mundo, inclusive en tiempos inmemoriales, antes de que aparezca la vida, ellos ya estaban por aquí. Nos diferenciamos de ellos porque ellos simplemente aparecieron antes que nosotros, ¿ok? Entonces, ellos fueron los que sembraron la vida aquí en la tierra y fueron manifestando que poco a poco íbamos a ir verificando y que la ciencia iba a corroborar esta afirmación, que la vida fue sembrada aquí en nuestro mundo. Y tiempo después, ya científicos como James Watson, Francis Crick, a través de la teoría de la panspermia, sostienen que la vida vino de afuera, que la vida no fue originaria de la Tierra, sino que vino de afuera. En un principio decían que las moléculas orgánicas necesarias para la aparición de la vida pueblan el universo y de alguna manera los cometas, los asteroides cruzan y cogen estas moléculas y a manera de un espermatozoide cósmico fecundan los planetas, pero después de 10 años de investigación, junto con 600 científicos, en el año 2006, dicen que no fue producto de la casualidad o de la naturaleza, sino que el ser humano es tan complejo, tan en su estructura de ADN es tan complejo que alguien inteligente sembró la vida. Entonces, ya estamos recibiendo las primeras corroboraciones de lo que estos seres dijeron, de que ellos sembraron la vida aquí en nuestro mundo. Entonces, hemos vivido experiencias increíbles ahí en el interior de la Tierra. Tengo unas imágenes que quería enseñarte para que puedas, para que la gente pueda ver un poco lo que significa ingresar a este mundo subterráneo. Es una experiencia muy fuerte. Sí, mira, hicimos varios viajes, pero fue en el año 2010, un poco antes de pasar el video, o voy, mientras vamos viendo el video, vamos hablando, ¿Cómo no? donde se nos dio una nueva coordenada, se nos invitó a visitar una nueva zona donde hallaríamos nuevas claves importantes para todas las investigaciones que estábamos haciendo y nos invitaron a ir a un lugar llamado La Unión, que estaría a unos 8 horas de la cueva famosa que habíamos entrado primeramente. Y justamente en esta zona de la Unión encontramos esta cueva, que es una cueva desconocida, que muy poca gente la conoce. Se llama la Cueva de la Unión, que tiene 100 metros de profundidad. Aquí puedes ver cómo la primera persona que ingresó es mi esposa Rosana, siguiendo la tradición de los Shuaras, que primero debe ingresar una mujer. Nosotros, a manera de broma, decíamos para verificar que las sogas y todo el aparejo pueda soportar el peso, pero en tal caso fue una experiencia extraordinaria porque también nos decían que hay que ir a un lugar llamado La Esperanza y cuando nosotros fuimos a La Esperanza, que está muy cerca de esta cueva, encontramos una piedra con símbolos
Cuando nosotros volvimos a Quito para revisar toda la información que teníamos sobre la Cueva de los Tallos, revisé, porque tenía la idea que yo había visto esa piedra, revisé una entrevista que le hizo la revista Vistazo a Juan Morris y él sostenía de que la piedra de la Esperanza es un mapa del mundo subterráneo y que también aparte esta piedra está cerca de la verdadera entrada, porque recuerda tú que existen más de 200 entradas a este mundo subterráneo y una es la correcta. Entonces, la Esperanza está muy cerca de la Unión y ahí puedes ver cómo estamos bajando, realmente es gigantescas las cavernas. Aquí descendimos unos 100 metros, estamos hablando un edificio de 6 pisos casi, o un poquito más, y realmente la cosa fue impresionante porque definitivamente comenzamos a vivir eh, experiencias de contacto allá al interior, pero alucinantes, ¿no? Bueno, Eh, y ni qué decir lo grande, lo peligroso que se ve que es esa bajada, además. sí, realmente para ir a estos viajes siempre se nos dijo que nosotros teníamos que íbamos a vivir pruebas de supervivencia y nos fuimos preparando durante muchísimos años justamente porque adentro tú encuentras una serie de animalitos que son muy impresionantes, ¿no? Unas arañas gigantes, así todas peludas, ratas, alacranes, escorpiones, culebras venenosas hemos también encontrado, pero siempre nos sentimos protegidos porque nunca hemos visitado estas cuevas, sino por a través de invitación. Y siempre hemos sido apoyados, siempre nos hemos sentido respaldados, inclusive hemos logrado captar algunos de estos seres. Te quiero enseñar un nuevo video donde vamos a poder ver algunas de las imágenes de estos seres que han aparecido ahí en el interior de las cuevas. No sé si es que ya puedes ver la imagen, ¿me Sí, confirma? ya se puede ver, sí. Mira, esta imagen fue tomada en alta resolución por los cineastas que filmaron junto con nosotros el video Tallos, un mundo bajo tus pies. Fíjate tú, este video extraordinario, inédito, donde aparece este ser luminoso que fue captado, como te digo, en alta resolución, pero no fue la primera vez que habíamos captado algo así, sino que en varias visitas ya pudimos ver estos seres. Fíjate tú, aquí está un dintel que está al interior de la cueva, muy curioso por ese hecho por alguien, y comienzan a aparecer estos seres luminosos que, como te decía hace un momento, pueden tener o tomar la forma que ellos quieran, ¿no? Y eso no sé si estaré viéndolo mal, pero esas piedras pareciera también que fueron puestas allí, ¿no? Sí, pues, o sea, este dintel ha causado una gran polémica. Hay algunos arqueólogos que sostienen de que son artificiales, otros dicen que son digamos, hechas. No se ponen de acuerdo geólogos, Ujú. pero fíjate tú, estos seres que aparecen ahí, ¿Cómo no? nosotros los vimos en un principio como seres, como unas esferitas de luz, pueden tomar la forma que quieran. Fíjate tú, ahí está un poco el video de la cueva, es gigantesca, es enorme. Ahí me encuentro visitando una zona de estalactitas y estalagmitas. Son tan grandes las cavernas que tú puedes en el salón Stan Hall colocar inclusive un estadio olímpico. O sea, a ese nivel estamos hablando de lo grande que son, ¿no? Las cuevas. Claro, verdaderamente es, pero te digo, no solamente el lugar de por sí por los animalitos que pueden haber abajo, sino la bajada en sí es sumamente riesgosa. Sí, te cuento que bueno, las segundas veces que fuimos ya fuimos preparados porque la primera vez bajamos con un aparejo que pusieron los Shuar, los indígenas de la zona, donde es una soga y te ponen ahí una maderita, una tablita y tú te sientas y te amarran. Bajar como quiera es fácil porque con una polea te van soltando poco a poco la soga y vas ingresando, pero lo difícil es la sacada porque son tirones que van haciendo los indígenas y llega un momento que eso se comienza a desarmar y caerse de ella sería pues prácticamente morir, ¿no? O sea, realmente una prueba muy fuerte. Ya después fuimos llevando nuestro propio equipo, llevábamos arneses de seguridad, cascos y todo que nos permita pues ingresar con más protección al lugar, pero siempre hemos ido con un equipo muy básico, realmente
lo que más nos ha movido ha sido la convicción, la fe, la protección que pensamos que tenemos y que se puede percibir en estos lugares porque son lugares muy especiales, ¿no? Lugares de poder, sagrados y donde realmente se dan cosas extraordinarias y maravillosas. Y te pregunto, en esos momentos en que aparecen estos seres, vamos a llamarles así, ¿sienten algo? ¿Se siente alguna presencia diferente? ¿Se siente algún cambio de vibración? ¿Se siente algo? ¿O Por son, supuesto. o es, cuéntanos, por favor. O sea, realmente la experiencia es muy impactante porque de acuerdo a nuestra concepción, nuestro pensamiento, es algo que no tiene lógica. O sea, que tú veas aparecer un ser luminoso, una esfera que tiene de alguna manera una autonomía y que está ahí, primero en el ambiente que te encuentras, ¿no? O sea, no estás en tu casa ni estás metido en unas cuevas ahí en medio de la selva y por otro lado, pues no entiendes bien cómo funciona esto, ¿no? Por un lado, sientes también una paz, una tranquilidad, pero también sí te da un poco de temor, porque uno teme ante lo desconocido y no sabíamos qué era en un principio, ¿no? Pero siempre aparecieron después de que hacíamos prácticas de meditación. Eso también es algo curioso. Tú sabes que cuando uno medita, uno se hipersensibiliza, uno se armoniza, uno se equilibra. Entonces ya en esa vibración especial que uno está meditando, siempre comenzaron a aparecer estos seres, ¿no? Como cosa curiosa, la primera vez que los vimos fue en el año 2002, que nos dijeron que lo más importante y el verdadero tesoro es la información que está ahí, y nos invitaron a tener una experiencia en un lugar ahí dentro de las cuevas donde decían que ellos podían grabar esa información en el ADN humano, ¿no? Tiempo después, científicos rusos han venido confirmando de que el ADN, solo usamos el 10% del ADN y el 90% es inactivo y que ahí se podría grabar miles de horas de alta definición, de video de alta definición en el ADN humano, ¿no? Y que es como una suerte de grabador de información. Y corroboró un poco lo que nos dijeron, ¿no? Los volvimos a ver en una última experiencia que tuvimos en esa zona del Ecuador, en el sur oriente, frontera con Perú, están las cuevas. Se nos invitó en el año 2010 a visitar esta nueva cueva que vimos hace un momento que ingresamos, la Cueva de la Unión, y ahí pues fue una experiencia primero extraordinaria, increíble, porque cuando estábamos bajando, la mamá de uno de los shuaras nos dijo si habíamos traído armas, porque una semana antes que bajaron ellos, porque ellos cogen las aves tallos, que son unos animalitos que viven ahí, los tallos son unas avecitas nocturnas que viven en las galerías, habían encontrado las pisadas de un jaguar. Y cuando estábamos ahí, nosotros en las cuevas, el shuar que nos acompañaba encontró la pisada de un jaguar y dijo que estaba fresquita y y fuimos para cazarle. Nosotros quisimos persuadirle que no, porque era peligroso y todo. Y él, no, no, yo antes ya he cazado, vamos nomás, hasta se adelantó porque él es muy experto en caminar en la oscuridad y todo. Y de pronto pegó un grito y el rato que llegamos, se veía las pisadas del animalito y la siguiente pisada es la pisada de un ser humano. Una experiencia muy fuerte, ¿no? O sea, pisadas de animal y de pronto se transforma en una pisada de ser humano. Él enseguida dijo, esto es Arutan. Él no dudó. Arutan puede tomar la forma que quiera y para él es tan natural decir, se transformó de jaguar a ser humano. Y esas pisadas nos llevaron a detrás de una cascada y ahí encontramos una puerta en tanto energética como física, donde se puede ingresar al mundo subterráneo y ahí recibimos la historia de lo que hay ahí realmente, ¿no? O sea, realmente este lugar ha sido visitado hace miles de años, estamos hablando de unos 100.000 años, por civilizaciones extraterrestres quienes trajeron una tecnología y la guardaron ahí. Ellos fueron los primeros moradores de la Cueva de los Tallos, seres provenientes de la constelación de Tauro. Ahí están las Pléyades, ¿no? En la constelación de Tauro. Y después, según una experiencia que vivimos, una experiencia maravillosa, hemos escrito inclusive un informe, se nos informó de que los segundos moradores de la Cueva de los Tallos habrían venido hace 12.000 años y habrían sido sobrevivientes de la Atlántida. Hace 12.000 años, según lo que pudimos recibir, hubo un gran, diríamos, una hecatombe a nivel mundial. Hubieron terremotos, hubieron inundaciones y finalmente fue un asteroide que chocó contra la Tierra que hundió a la Atlántida bajo el mar, pero hubieron sobrevivientes atlantes que emigraron unos a Egipto
como Tot, el Atlante, que construyó las pirámides de Egipto, y otros migraron a Europa y otros a América. Y se dio la gran inundación o el diluvio universal. Entonces, estos seres se metieron en el mundo intraterreno para sobrevivir a esta gran hecatombe, este gran, digamos, fenómeno natural que afectó a todo el planeta, y ahí construyeron una ciudad intraterrena. Tuvimos la oportunidad de ser proyectados y conocer esto, algo fascinante, ¿no? Entonces, eh, estamos aportando con toda esta información ahora en este tiempo sobre la cueva. Como te digo, es un tema que se ha hablado mucho, es un tema conocido a nivel mundial. Morris, este húngaro que fue el que dio a conocer primeramente, quiso dar a conocer este descubrimiento a través del gobierno argentino. No lo pudo porque el presidente Ongaña fue derrocado. Después intentó con los mormones, pero los mormones quisieron realmente, la verdadera intención fue apoderarse de las planchas metálicas, y él se dio cuenta y no les enseñó el lugar exacto. Y finalmente con el gobierno de Ecuador se hicieron varias expediciones en el año 69 con el ejército del gobierno, pero lamentablemente también el gobierno quiso hacerse dueño de las planchas y Morris no dio a conocer el lugar. Esta información trascendió, vino Eric von Däniken, el autor suizo de libros tan famosos como El oro de los dioses, donde él cuenta la historia de Morris y de lo que hay ahí en el interior de las cavernas, hasta que este libro se publicó y se tradujo a 10 idiomas. Se vendieron más de 10 millones de copias, fue un bestseller mundial, y eso llegó a manos de un grupo de ingleses. Stan Hall, escocés él, a nombre de la reina, se acercó a donde Juan Morris, le dijo: nosotros queremos financiar su expedición para que dé a conocer al mundo lo que usted encontró. Entonces les dijo: sí, pero yo tengo varios requisitos para que yo pueda dar el lugar exacto donde están los tesoros, que superan con creces, según Morris, todos los tesoros de la humanidad juntos. Entonces dijo: miren, los requisitos son, primero, hacer un museo en el sitio, no se puede sacar absolutamente ningún objeto. Tercero, él era, digamos, el director de la expedición, y tendría que traerse a un grupo de notables, de gente a nivel mundial conocida y reconocida, para que actúen como testigos de lo que se encontró. Nunca se dieron esos requisitos. Inclusive en el año 76 llegó Neil Armstrong, vinieron más de 60 científicos de la Universidad de Edimburgo y del Reino Unido, a nombre de la reina de Inglaterra, junto con el gobierno ecuatoriano y los militares ecuatorianos, fueron a la cueva. Morris ya no fue porque también se enteró a último minuto de que venía un grupo de gurkhas, o sea, militares ingleses, para acompañar a la expedición, y dijo: ¿qué van a hacer toda esta gente cuando yo les enseñe los tesoros donde hay estatuas de oro puro, a tamaño natural, de reyes antiguos, de civilizaciones perdidas? Se vuelven locos, les coge la fiebre del oro y nos matan a todos, así que es muy, muy peligroso y no se dan las condiciones. Así que finalmente se hizo la expedición. Ellos se metieron en las cuevas un mes, estuvo Neil Armstrong, fue una noticia mundial, pero nunca encontraron el tesoro, o sea, nunca se supo dónde estaban los tesoros. Y finalmente Moritz no dio a conocer, o sea, ya evitó hablar del tema. El descubridor, el investigador español Andreas Faber-Kaiser, lo entrevistó. Le dijo: señor Morris, ha pasado ya los años y usted nunca dio a conocer su descubrimiento. Dice: ¿sabe qué? Llegué a la conclusión de que la humanidad no está preparada para tener acceso a esta información aún. Todavía prima mucho el egoísmo, la avaricia, y quizás eso, yo ya no seré llamado a dar a conocer, quizás otros vengan en el tiempo y puedan dar a conocer esta información. Pero esta información, como cosa interesante, también te comento de que no solo está en la cueva de los Tallos, sino que existen muchas entradas a este mundo subterráneo, y unas son principales. Por ejemplo, otra está en el Perú, en la mítica ciudad de Paititi o El Dorado, donde nuestros grupos de contacto han viajado allá. Otras entradas están en México, en Honduras, en diversos lugares del mundo, y allá hemos ido y hemos tenido muchas experiencias, y hay varios backups, o la información está repartida. ¿Sí me entiendes? Antiguamente la Hermandad Blanca custodiaba esta información, y ahora lo que estos seres aspiran es de que el ser humano tenga acceso a esa información y podamos compartirla, ya no custodiarla ni guardarla, sino compartirla.
Han sido 50 años que se han ido viviendo estas experiencias desde que inició el grupo de contacto de Misión Rama y hoy en día ya esa información ha comenzado a salir a la luz. Nosotros le denominamos el plan cósmico, ¿no? La historia compartida que tenemos tanto con los seres de las estrellas y nuestra propia historia y pues llegar a saber quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y ese es el aporte que estamos nosotros como grupo de contacto dando a la humanidad. Ustedes pueden meterse, por ejemplo, en la página web de Sixto, que es sixtopaswell@gmail.com, y ahí pueden encontrar el plan cósmico y todo este conocimiento que se ha venido recibiendo en las cavernas, en los viajes a la isla de Pascua, en Egipto, a Stonehenge, a todos los lugares en el mundo que hemos visitado, y que de alguna manera era conectarse con parte de la historia de la humanidad. Finalmente fue armada gracias a los extraterrestres quienes le han dado sentido a este gran rompecabezas, a este rompecabezas de 1000 piezas que no tenía orden y que gracias a la intervención y ayuda de ellos, pues ahora tiene un sentido y ahora tenemos un poco más claro por qué estamos aquí y qué se espera de nosotros. Ah, ok. Entonces, de aquí tú puedes tener acceso a las comunicaciones y a lo que se llama el plan cósmico, que es la información que se ha venido recibiendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Y bueno, esa información es algo alucinante. Nosotros llamamos el plan cósmico. Algún rato también, si que tú deseas, podríamos ir profundizando sobre esa información, sobre ese tema, que realmente resulta fascinante, increíble, maravilloso poder tener acceso a esa información. Bien, queridos amigos, esperamos que este programa haya sido de mucho interés para ustedes. Todo esto a mí me resulta, la verdad, que fascinante y poder entender y poder, darnos cuenta de que definitivamente no somos solamente nosotros quienes estamos aquí, que no deberíamos de tener miedo tampoco, pero que tenemos que investigar y que hay tanta información ya. Y hay tanta información que de la que nos han venido hablando en las películas, que caramba, darse cuenta que es cierto, a mí me parece, la verdad que importante, relevante y necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, quiero darle las gracias a Rafael Calderón, investigador del fenómeno OVNI y parte del grupo Rama también por haber estado acá con nosotros. Esperamos que esté con nosotros en otras oportunidades también para que podamos hablar un poco más. Si quieres, te dejo para que te despidas, por favor. Te agradezco mucho por la oportunidad, Ariel. Realmente ha sido para mí un gran placer poder compartir contigo y con tu público todas estas informaciones que hemos venido recabando a lo largo de tantos años. Te felicito por tu apertura y por tu discusión. Muchísimas gracias. Bueno, le enviamos un saludo y un abrazo a nuestro querido Sixto Paz Wells también, que abrió las puertas para que esto fuera posible. Este fue Contacto con el Cosmos. Si este tipo de programa le interesa y si tiene preguntas que hacer, si tiene dudas y demás, le invitamos a que nos lo haga saber, porque eso, por supuesto, va a hacer que investiguemos más y que también, pues, por supuesto, hagamos más programas al respecto. Gracias, Rafael. Un abrazo desde aquí para todos ustedes. Igualmente, un abrazo. Gracias y gracias a todos quienes nos están mirando. Hasta la próxima.